Hola, mi nombre es Araceli Morales, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. A propósito de que el 1 de febrero de cada año se conmemora el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso y que recientemente se ha emitido un fallo sobre explotación laboral y esclavitud en el país, en este capítulo especial abordaremos el trabajo forzoso desde la perspectiva penal. Para ello, contaremos con la participación de Alfonso Sánchez. Alfonso es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Penal por la misma universidad, con más de 30 años de experiencia y actual socio del área penal de Miranda y Amado. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Gracias por la invitación, Araceli. Cuando hablamos de trabajo forzoso, según la OIT, nos referimos a todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera, y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. En Perú, en la propia Constitución política, se prohíbe que cualquier persona sea obligada a prestar servicios sin su libre consentimiento. Pese a ello, el trabajo forzoso es una problemática vigente en el país, ya que, según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre los años 2020 y 2025 se han registrado alrededor de 400 denuncias por trabajo forzoso, siendo Lima, Callao, Puno y Loreto las regiones con mayor incidencia de denuncias. Un ejemplo de que esta problemática está presente fue lo ocurrido en la Galería Nicolini. Alfonso, ¿puedes comentar a nuestra audiencia brevemente sobre este caso y qué se resolvió? Claro que sí, Araceli. Bueno, este caso, todos fuimos testigos el 22 de junio del año 2017 por la transmisión en vivo de la televisión de este lamentable suceso, el fallecimiento de dos jóvenes, Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Guamán Villalobos, quienes trabajaban bajo condiciones infrahumanas en un contenedor metálico en el 5º piso de la Galería Nicolini, encerrados con candados, con escasa ventilación, sin acceso a servicios higiénicos, alimentación adecuada ni libertad de salida, laborando largas jornadas por un salario muy bajo y sin derechos laborales básicos. ¿Cuáles son los hechos del caso? Se acusó a Vilma Seña Santamaría y Johnny Coicos Sirlopú de captar a 5 personas aprovechándose de su precaria situación económica. La acusada entrevistaba a los agraviados, fijaba el sueldo y las condiciones laborales. Posteriormente, Johnny Coico los conducía a un almacén de estructuras metálicas en el 5º piso de la Galería Nicolini, donde los dejaba encerrados con llave y candado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. El almacén, como ya se ha dicho, carecía de ventanas, de luz, de ventilación y servicios higiénicos. Los trabajadores realizaban labores de falsificación, cambio de marcas a fluorescentes y en ocasiones no recibían ni siquiera alimentos. 2 de las víctimas fallecieron durante el incendio al no poder escapar por encontrarse encerradas con cadenas y candados. ¿Y podrías comentarnos cuál fue el sustento de la decisión y lo determinante para atribuir responsabilidad penal? La sala determinó que se configuró el delito de trata de personas agravada bajo las modalidades de explotación laboral y esclavitud, básicamente por las siguientes razones. Existía una coacción real, o sea, trabajo forzoso, el encierro físico imposibilitaba a los trabajadores abandonar su labor, lo cual anula cualquier consentimiento. Se acreditó la cosificación de la víctima, quienes eran tratadas como instrumentos de producción sin control sobre su propia seguridad o necesidades básicas. ¿Cuál fue el rol de la acusada? Aunque ella no manipulaba físicamente los candados, su participación fue indispensable en la etapa de captación, gestión y pago, actuando con conocimiento y desprecio absoluto por la vida de los agraviados. El tribunal finalmente resaltó que los acusados se aprovecharon de la pobreza de las víctimas para someterlas a estas condiciones inhumanas. En primera instancia fueron condenados y se les impuso 35 años de prisión a Coico y 32 años de prisión a Seña por la muerte de los dos jóvenes y por las condiciones de explotación laboral. Estas penas finalmente fueron confirmadas por la Sala de Apelaciones y de manera definitiva por la Corte Suprema. ¿Este es entonces un pronunciamiento definitivo o aún se podría impugnar? Así es, Araceli, la decisión de la Corte Suprema ya es definitiva, en sede penal ordinaria. Es decir, ya no hay instancias penales superiores en el sistema ordinario para impugnar la condena de fondo.
Solo circunstancias extraordinarias, como una nueva prueba determinante o vulneraciones graves de derechos constitucionales, podrían intentar un recurso de revisión o una acción constitucional. Pero esto no es una simple impugnación ordinaria y es muy difícil que prospere. Gracias por la precisión. Alfonso, ¿cuál es la relevancia que tiene este fallo en la lucha contra el trabajo forzoso en el país? La última decisión judicial en el caso Nicolini tiene una relevancia histórica, jurídica y social muy alta en la lucha contra las formas contemporáneas de explotación humana, entre ellas la esclavitud laboral y el trabajo forzoso en el Perú, por varias razones. En primer lugar, consolida un precedente vinculante en materia penal. En efecto, el fallo establece criterios claros para identificar cuándo existe trabajo forzoso o esclavitud moderna, tales como encierro o restricción física, control y vigilancia permanente, la vulnerabilidad económica de las víctimas, jornadas extensas sin condiciones mínimas, retención o limitación de la libertad. Esto fortalece la aplicación práctica del delito de esclavitud laboral. En segundo lugar, crea seguridad y predictibilidad jurídica para fiscales y jueces. Esta decisión judicial funciona como una guía interpretativa para tribunales inferiores, como un referente obligatorio para casos similares, como base para futuras investigaciones por explotación laboral extrema. En la práctica, esto facilita a que el Ministerio Público del Perú, a cargo de las investigaciones, formule acusaciones más sólidas en casos similares, como de talleres clandestinos, locales de fachada, minería ilegal, agricultura informal o comercio informal. En tercer lugar, eleve el estándar de protección de los derechos humanos. En cuarto lugar, impulsa una mayor y mejor fiscalización del trabajo informal. El caso tuvo un fuerte impacto en la supervisión de galerías comerciales, talleres textiles informales, centros de trabajo no registrados. Y la sentencia definitiva envía un mensaje disuasivo. La explotación laboral extrema puede generar penas superiores a los 30 años de prisión para los responsables de estos delitos graves. Y por último, rompe el mito de que el trabajo informal extremo es solo una infracción administrativa. Antes, muchos casos de la explotación laboral se trataban como simples infracciones administrativas o laborales. Con esta decisión queda absolutamente claro que las situaciones graves que se presentan en el ámbito laboral no solo son infracciones laborales o administrativas, sino que pueden tratarse de delitos sumamente graves, como la trata de personas con fines de explotación laboral, el trabajo forzoso o la esclavitud moderna. Muy interesante lo que nos comentas, Alfonso. ¿Y cuáles son los elementos que configurarían el delito de trabajo forzoso? El trabajo forzoso se configura cuando una persona es obligada a trabajar contra su voluntad, bajo amenaza o coerción. Sus elementos están claramente definidos tanto en el derecho internacional como en el derecho penal peruano. La definición clásica proviene de la OIT, especialmente del Convenio 29, que dice: todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no sea ofrecido voluntariamente. De esta definición se desprenden dos elementos esenciales: la falta de consentimiento, la amenaza o coacción. Ahora bien, en el derecho penal peruano, el trabajo forzoso es un delito tipificado en el artículo 129-O del Código Penal, que sanciona a quien obliga o somete a otra persona a realizar labores bajo amenaza, engaño o coacción, sin su consentimiento, privándola de la libertad. Las penas privativas de libertad oscilan entre los 6 y 12 años, pudiendo aumentar hasta 25 años si hay lesiones graves, víctimas menores de edad o contexto de trata de personas. Implica el uso de la violencia, la coerción física o psicológica, la retención, como la retención de documentos o servidumbre por deudas para forzar a una persona a trabajar. No es trabajo forzoso el servicio militar, obligaciones cívicas, mesas electorales o trabajo penitenciario bajo ley. En el Perú, el trabajo forzoso puede encuadrarse dentro del delito de trata de personas si hay captación, transporte, traslado, retención o acogida con fines de explotación, dentro del delito de esclavitud o formas análogas, o como delito específico conforme ya lo he explicado. La clave diferenciadora es la ausencia de la libertad real para decidir o abandonar el trabajo y la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. En síntesis, el trabajo forzoso se configura cuando concurre la falta de consentimiento real, la existencia de coacción o amenaza o la finalidad de explotación. ¿En todos los casos se aplica la pena privativa de la libertad efectiva o de qué depende dicha decisión? Dependerá del tipo penal a investigarse. Los delitos vinculados con el trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación laboral tienen penas muy altas. Y en caso de condena, la pena a aplicarse será privativa de la libertad, como efectivamente sucedió en el caso Nicolini.
Alfonso, esto ya nos lo has adelantado un poco, pero quisiéramos que nos lo precises con mayor detalle. De acuerdo con el derecho penal, puede configurarse el delito relacionado con el trabajo forzoso, incluso cuando los trabajadores se encuentran bajo un régimen laboral formal y cuentan con contrato de trabajo y una retribución dineraria. El hecho que un trabajador tenga contrato de trabajo, esté en planilla y se le paguen sus beneficios sociales no excluye en automático y por sí mismo la posibilidad de imputar cargos por trabajo forzoso. El elemento central del delito no es la formalidad del vínculo laboral, sino la ausencia de voluntad real en la prestación del servicio. En suma, puede existir trabajo forzoso si hay amenazas, retención de documentos, restricción de movilidad, endeudamiento fraudulento, abuso de una situación de vulnerabilidad. Incluso en una empresa formalmente constituida podría configurarse el delito si se acredita coacción o supresión de la libertad. Para terminar, Alfonso, en la práctica, ¿cómo se inicia la investigación de estos delitos? ¿La Fiscalía actúa de oficio? ¿Suele intervenir a partir de los resultados de una fiscalización laboral previa por parte de SUNAFIL? ¿O qué es lo que genera estas investigaciones? En la práctica, estos delitos suelen iniciarse por la denuncia del propio trabajador, del sindicato, de terceros, de las ONGs y también de la autoridad administrativa luego de una actividad de verificación o fiscalización. Esto puede suceder, como has indicado, Araceli, con las actas de inspección de SUNAFIL. Estos informes pueden detectar la presunta comisión de delito y ellos, como funcionarios públicos, están en la obligación de comunicar al Ministerio Público para que el Ministerio Público a su vez inicie las investigaciones. También el Ministerio Público puede iniciar de oficio. ¿Cómo? Mediante la noticia criminal difundida por los medios de comunicación y también por operativos conjuntos, como por ejemplo la minería ilegal, también por información policial. Como verán, existen diversas maneras en que la Fiscalía puede tomar conocimiento para poder iniciar la investigación de estos delitos. Muchas gracias por la entrevista, Alfonso. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio y poder conversar sobre este tema tan sensible desde la perspectiva penal. Gracias por la entrevista, Araceli. A disposición de ustedes. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.